Este chatbot lo vamos a hacer con Eduard Rosicar, que es CEO en metaversenews.es. Eduard, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Bueno, y en Gracias primer por lugar, invitarme. nada, gracias a ti, Eduard. En primer lugar, quería preguntarte, bueno, para el que no sepa muy bien qué es el ChatGPT, ¿qué es? ¿Qué podemos hacer con este chatbot viral, desde luego? Claro. El ChatGPT no deja de ser un motor de inteligencia artificial en el que lo que hace es leer todo lo que hay en Internet y lo responde como si fuera una persona. Así que digamos que es como un Google, podríamos entenderlo, pero la inteligencia artificial lo que hace es devolver una respuesta que ese motor ha gestionado. Efectivamente, y de hecho enseguida vamos a hablar un poquito más sobre ese tema, sobre el tema de cómo aparece Google y cómo hay algunas empresas que están queriendo invertir en este chat para precisamente cargarse un poco ese negocio de Google, que por cierto es el más rentable. Pero claro, también quería hablar de algo muy curioso, y es que este chatbot incluso ha llegado a aprobar exámenes, ¿no? Exámenes de MBA, exámenes de medicina de la universidad en Estados Unidos. Claro, esto parece llamativo, ¿no? Desde luego que una máquina haya aprobado exámenes. También los puede aprobar Google si lo buscamos en el buscador, obviamente, pero sí que es cierto que al final esta máquina directamente nos da una respuesta en un diálogo más humano, ¿no? Es lo que nos decías. ¿Qué aplicaciones puede tener un chatbot como este? ¿Era algo que hasta ahora no se había producido? ¿Por qué se ha hecho viral concretamente este ChatGPT? Claro, se ha hecho viral porque precisamente ha subido la calidad de la respuesta y la calidad de cómo resuelve la necesidad que le estamos pidiendo. Al final, el ChatGPT, si quien lo haya visto, es como un prompt, es como un buscador, es una pantalla de chat como tal, y le preguntas lo que quieras. Lo interesante es que en muy poco tiempo es capaz de coger toda la información de la base de datos indexada y precisamente lo que hace es filtrar esa respuesta curada como con esa respuesta humana. Claro, a nivel de aplicaciones, imagínate, lo puede cambiar, o todo, o mucho al menos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más vistos, más buscados es cómo redactar contenido en Google. Es decir, cómo redactar contenido en las páginas web. Es decir, los especialistas de SEO, los especialistas de contenido que crean ese contenido, esos copywriters, ahora tienen un soporte magnífico donde le podemos preguntar al ChatGPT, oye, ¿cuáles son los temas de los que debería hablar en mi página web? Y te hace un listado. Es más, puedes decirle, vale, pues desarróllame el artículo y te genera un artículo, eso sí, en base al conocimiento acumulado. Por tanto, no deja de ser un refrito del conocimiento que ha aglutinado de toda la web, pero la propuesta de valor que genera como resultado, sin dudas, es espectacular. Hay otro caso, por ejemplo, ya un poco más técnico, y es que los desarrolladores pueden coger el código de un programa que han desarrollado, dárselo al ChatGPT y una de las funcionalidades que cuesta mucho dinero es validar que ese código sea seguro. Bien, eso el ChatGPT te lo está haciendo en segundos. Bueno, desde luego que es muy interesante, y sobre todo lo que decías de que nos puede escribir incluso artículos, porque claro, una de los puntos diferenciadores de este ChatGPT es que tiene ese toque, y lo digo entre comillas, humano, ¿no? Humanizado, quizá, mejor dicho. Y de hecho, por ejemplo, ya yo he visto algunos medios de comunicación que incluso entrevistan al ChatGPT haciéndole preguntas y viendo cuáles son las respuestas que le hace. Otra duda que se me ocurre también, estando en el medio en el que estamos, es: ¿puede significar esta revolución del ChatGPT y del diálogo muy humanizado por parte de máquinas, de inteligencia artificial, que trabajos como el del periodismo, por ejemplo, acaben muriendo? Bueno, yo creo que muriendo no, porque al final lo que es la inteligencia artificial viene a eliminar o vendrá a sustituir el trabajo más transaccional, ¿vale? Pero toda la parte más creativa, toda la parte donde hay curiosidad, donde hay esas soft skills que últimamente se habla mucho de esas habilidades son las que la imaginación, la curiosidad, la creatividad, son cosas que todavía la IA no puede copiar. Por ejemplo, con el tiempo sí que, por ejemplo, se está mejorando mucho la inteligencia artificial para convertir un texto, un guión de texto, en un avatar digital, una persona que gesticula y además usa una voz y prácticamente a ojos de una persona no experta podría llegar a parecer que lo que estás viendo es una persona real, cuando realmente es una IA que lo que ha hecho es leer el texto e interpretar el texto con gesticulaciones humanas de un avatar en concreto. Entonces,
Bueno, sí que hay cosas que van a sufrir cambios en el mercado, pero ese último tacto humano, la empatía, por ejemplo, que en el sector periodístico se puede tener, pues ese es un factor que todavía la IA no puede copiar. Me parece muy interesante todo lo que comentabas de las imágenes, de la parte más creativa. No sé si ha sido ChatGPT, pero es cierto que en los últimos días hay unas imágenes circulando por redes de cómo le han pedido a la inteligencia artificial que dibujen lo que ellos consideran que puede representar, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, y luego la inteligencia artificial lo que te exporta es directamente una imagen con, bueno, pues detallitos que te pueden llevar a imaginarte cómo es esa comunidad autónoma en este caso. No sé si ha sido el ChatGPT el que ha hecho estos dibujos realmente. Bueno, ha sido la misma compañía, pero con el producto Wally. Ujú. Wally es una IA basada en el mismo grupo, donde le pides lo que quieras y ahí es un reto para toda la humanidad y le puedes pedir cualquier cosa y te da una imagen de respuesta. Entonces, esto a nivel creativo es espectacular. Le puedes pedir, pues yo qué sé, la evolución, una imagen que represente la evolución entre la época del arte de tal año a tal año. O le puedes pedir, por ejemplo, una imagen para poner en un artículo donde aparezca esto y lo otro. Y te hace esa IA. Bueno, luego hay alguna imagen que sale que es un meme que sale, le dices, quiero un salmón en un río y te sale un filete de salmón, de los que compramos en la pescadería, y te sale ahí flotando en un río. Claro, quizá eso no es lo que buscabas un salmón vivo, ¿no? En la foto, pero podríamos llegar, poco a poco, esos motores van aprendiendo. Y eso es lo interesante, y es que al haberse hecho viral, ostras, yo en mi sector, cada vez que hablo con alguien, me dice que lo voy a revisar en ChatGPT. Cada vez que usamos esa inteligencia artificial como usuarios, además también la estamos entrenando, con lo que cada vez le estamos dando mayores capacidades a la misma. Bueno, es interesante cómo al final la IA está aprendiendo de lo que, bueno, pues nosotros le trasladamos también, ¿no? Que parece casi más normal ver un salmón del supermercado que ver uno en el río, ¿no? Eso es muy interesante. Luego también es interesante hablar sobre la empresa que hay detrás, ¿no? Se llama OpenAI y, por cierto, fue fundada por Elon Musk, pero no sé si todavía tiene alguna relación Elon Musk con la compañía, no sé si esto lo conoces, Eduard. Me suena que sí, pero tampoco tengo ese dato. Ujú, ujú. Bueno, pues hablando de ya el ámbito más empresarial, al final entiendo que muchas empresas, sobre todo después de haber visto la viralidad de este ChatGPT en las últimas semanas, bueno, pues claro, evidentemente ha traído su apetito, desde luego, ¿no? Y por ejemplo hay una Microsoft que lleva invirtiendo en esta empresa desde hace años, que es, bueno, pues Microsoft lo hizo en 2019, invirtió entonces ya, pues hace ya 4 años, 1.000 millones de dólares, y ahora lo que hemos conocido en los últimos días es que en los próximos años también quiere hacer inversiones multimillonarias, llegaron a decir, y en medios de comunicación se hablaba de 10.000 millones. Claro, entiendo también por lo que he leído, Eduard, en medios de comunicación, que una de las claves y una de las principales aportaciones que puede tener la tecnología de este ChatGPT para Microsoft puede ser desarrollar de una mejor manera su buscador, que es la competencia directa de Google, ¿no? El buscador de Bing. ¿Qué podríamos hacer o cómo podría Microsoft transformar su buscador Bing con la tecnología de ChatGPT sin convertirla directamente en ChatGPT? Claro, porque sería copiarlo, hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo podría Claro. también robarle también cuota de mercado a Google? Porque hay que recordar que además el buscador de Google es el negocio que más rentabilidad le supone, con el que más ingresa. Correcto. Sí que es verdad que el negocio del buscador es evidente que está a punto de cambiar. Las normas de SEO. Google, por ejemplo, las últimas semanas ha querido desarrollar un watermark, una marca de agua, para identificar que el contenido que se publica no está validado por un humano, sí, porque la IA no puede diferenciar lo que es verdad de lo que no lo es. Entonces, en Big Data siempre hablamos de garbage in, garbage out. Si lo que aprende el motor de IA es falso, lo que va a responder siempre va a ser falso. Y un poco la guerra de las fake news, Google, Twitter y demás, precisamente es intentar salvaguardar esa posición. Entonces, sí que es verdad que cuando Google tiene un negocio donde pues, es un negocio de publicidad, al final no deja de ser páginas amarillas, pero muy bien montado, lo que sí que estamos buscando en ese proceso es su modelo de negocio se basa en que la gente siga siempre buscando en Google, así que requiere entregar siempre contenido de calidad.
Sí que es verdad que lo que hace el ChatGPT como experiencia de usuario es recortar los pasos. Es decir, de igual manera que hace muchos años cogíamos una enciclopedia y investigábamos, nos sentábamos en la biblioteca y buscábamos, luego llegó Encarta, llegó Google, Wikipedia y el formato de investigación ha cambiado. En este caso nos convertimos en pasivos y la respuesta que nos da el ChatGPT pues es más inmediata y requiere de menos habilidades de búsqueda. Para bien y para mal, ¿eh? Porque eso tiene sus connotaciones también. Pero sí que es verdad que a Microsoft esta posición le viene muy bien, porque significa que a partir de este momento el buscador va a quedar totalmente deslocalizado. Ya no tiene por qué ser Google, sino que puede ser Bing o puede ser el mismo Excel, por ejemplo, de Microsoft, donde, por ejemplo, en lugar de poner la típica fórmula de esto es igual a esto y buscas una fuente de datos, a lo mejor le puedes decir al ChatGPT desde el Excel, oye, dame, no sé, las poblaciones de España, las capitales por orden de población, por volumen de población. Y en lugar de tener que ir a Google buscar una cifra y coger esos datos y meterlos, directamente Excel, gracias a ChatGPT, podría hacer esa función. Eso elimina búsquedas en Google y además mejora el producto de la ofimática, del paquete ofimático de Microsoft, por ser mucho más usable, mucho más completo y ya no depender del buscador que todos usamos. Es muy interesante y es todo un mundo de oportunidades y también de innovaciones, ¿no? Las que podemos realmente aplicar con este chat GPT. Pero también es muy interesante al final comentar también, Eduard, que bueno, el chat GPT nos da información sin nosotros saber realmente la fuente de dónde viene. Por lo tanto, entiendo que también esa es una de las desventajas, ¿no? Que utilizando Google o utilizando otros buscadores somos nosotros los que decidimos en qué fuente vemos la información y si decidimos creérnosla o no creérnosla. Pero claro, en el caso del chat GPT no sé si todavía la tecnología realmente reconoce qué fuentes son fiables o cuáles no son fiables, porque además entiendo que bueno, pues suele ser una decisión un poco más subjetiva, ¿no? Pensar si algo es fiable o no es fiable, dependiendo, por supuesto, de a quién le preguntes. Así que, desde luego que todavía quedan muchas respuestas por responder, obviamente, y por conocer sobre este chat GPT, muchas aplicaciones donde podemos ver que la tecnología del chat GPT sirve, como ese Excel, que es una manera muy creativa de utilizar esa tecnología de inteligencia artificial y, desde luego, que bueno, pues este tema que se haya hecho viral pone de manifiesto que los chatbots y la inteligencia artificial están ya aquí para quedarse, que han evolucionado muchísimo. Eduard Rosicart, muchísimas gracias por estar con nosotros y por trasladarnos algo más de detalles, un poco más en palabras llanas, sobre lo que supone esta revolución de inteligencia artificial, de diálogo más humanizado para trasladarnos información como lo hacen los buscadores. Eduard, gracias. Gracias por invitarme. Y nosotros seguimos hablando